Mi nombre es Charlotte Ellison y vivo en una pequeña casa de ladrillo rojo en Cedar Court, cerca del viejo River Bend, en Cincinnati, Ohio. No es una mansión ni nada elegante, pero es mía. Trabajé durante 5 largos años para lograrlo. Cuando empezó la historia que estoy por contar, la casa estaba llena de ruido, voces alzadas, platos chocando, y el viejo ventilador del techo girando como si quisiera escapar. Era viernes por la noche. Mi madre, Judith, caminaba de un lado a otro por la cocina, con la voz afilada y fría. Mi padre, Carl, estaba sentado en la mesa, tamborileando los dedos contra la madera, esperando su momento para hablar. Mi hermana, Tessa, recargada en el mostrador, tenía esa expresión engreída que usaba desde los 15 años. Esa mirada que decía que ella siempre tenía la razón y que los demás éramos ridículos. «Eres responsable de su boda, Charlotte», gritó por fin mi padre, golpeando la mesa con la mano. «O contribuyes con esta familia o desapareces para siempre». Las palabras me golpearon como piedras. Tessa sonrió con malicia y dijo: «Debería darte vergüenza. Eres la mayor. Se supone que debes dar el ejemplo». Respiré hondo. Pude oler el café quemado sobre la barra, el limpiador con aroma a limón que yo misma había comprado, y el leve olor a lluvia que entraba por la ventana entreabierta. Durante años, había tragado mi enojo, pagado las cuentas, limpiado sus desastres, y mantenido la paz en una casa que poco a poco se volvía un campo de batalla. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió. Me levanté en silencio. La silla chirrió contra el piso, un sonido pequeño que, sin embargo, silenció la habitación entera. Mi voz no tembló. «Tienen un día para irse», dije. Por un momento, todos se quedaron mirándome. Judith parpadeó, confundida. Carl parecía a punto de reír, como si hubiera contado un mal chiste. Tessa bufó, pero yo no me moví. Me quedé ahí, firme como una montaña, y sentí algo que no había sentido en años: poder. Ninguno de ellos sabía, no de verdad, que esa casa, esa modesta vivienda de 2 recámaras con las contraventanas chuecas y la cerca blanca, era mía. Durante años pensaron que les pertenecía, que yo solo era otra hija viviendo bajo su techo. Pero cada mes, con puntualidad, el dinero que pagaba la hipoteca salía de mi bolsillo, 1,650 pesos, ni un centavo menos. Nunca me preguntaron de dónde salía el dinero. Pensaban que solo estaba ayudando. 5 años atrás, cuando regresé a casa después de una mala ruptura en Filadelfia, el prestamista había puesto temporalmente la casa a nombre de mis padres, un truco legal para que aprobaran el crédito más fácilmente. Pero yo era quien hacía cada pago. El contrato era claro: después de 60 meses, la escritura pasaría automáticamente a mi nombre. Y yo había pagado cada centavo, guardado cada recibo. Así que cuando exigieron que pagara la boda de Tessa, una boda que ya estaba agotando los ahorros y la paciencia de mis padres, me di cuenta de los ciegos que estaban ante la verdad. Ellos creían que yo les debía algo, que vivía ahí por lástima o culpa. Pero era yo quien había cargado con esa casa sobre los hombros. «Charlotte, no seas dramática», dijo Judith al fin, riendo con incredulidad. «No puedes echar a tu familia. Esta es nuestra casa». La miré. De verdad la miré. Su labial estaba corrido por tanto gritar y le temblaba la mano mientras intentaba encender un cigarro, a pesar de que estaba prohibido fumar adentro. «Lo fue», dije en voz baja. «Pero ya no más». Carl se levantó, con el rostro rojo. «¿Ahora te crees mejor que nosotros? ¿Crees que por ganar unos cuantos dólares diseñando logotipos puedes hablarme así?» Lo miré a los ojos. «Creo que porque pagué este techo, tengo derecho a decidir quién vive debajo de él». El silencio volvió. Caminé hacia la barra, tomé mi taza y vacié el café frío. Mis manos no temblaban. La casa respiraba conmigo. Las paredes que yo misma pinté. El marco de las ventanas que lijé y barnicé los fines de semana. La lámpara de cocina que compré en oferta por 240 pesos en una tienda de Columbus. Cada rincón de ese lugar estaba construido con mi esfuerzo y mi dinero. Esa noche me encerré en mi cuarto. A través de las paredes delgadas, los escuché susurrar. Tessa lloraba un poco. Judith hablaba con voz baja, suplicante. Carl repetía: «No lo hará». Me quedé mirando el techo hasta medianoche,
escuchando la lluvia golpear el tejado que yo misma había mandado reparar por 2.800 pesos, del fondo de ahorros que abrí cuando tenía 21 años. Dormir no fue fácil. Pensé en lo extraño que era que las familias pudieran convertir el amor en cadenas. Durante años me repetí que amar significaba sacrificarme, que era normal dar mientras los demás solo tomaban. Pero esa noche entendí algo más. El amor sin respeto no es amor, es control disfrazado. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por el piso de mi cuarto. Me preparé un café, negro y fuerte, y me senté junto a la ventana. Afuera todo estaba en calma. El árbol de maple del frente se había vuelto dorado durante la noche, sus hojas brillaban al viento como monedas suaves. Podía escuchar el zumbido lejano de una podadora y los ladridos del perro del vecino. Por primera vez en meses, sentí paz. Cuando mis padres entraron a la cocina, no gritaron. Se veían cansados. Judith había empacado una pequeña maleta, aunque no dijo nada. Carl evitó mi mirada. Tessa seguía con el celular en la mano, el chat de su boda abierto, la foto de un vestido de casi 5,000 pesos iluminando la pantalla. Voy a llamar a Matthew, dije. ¿Quién es Matthew?, preguntó Tessa. Mi abogado. Carl exhaló por la nariz. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí, respondí. Los papeles llegarán hoy. La escritura ya se está transfiriendo oficialmente a mi nombre. Tendrán 24 horas para hacer planes. No les impediré llevarse lo que es suyo, pero la casa se queda conmigo. Tessa me miró con odio. Eres una desalmada. No, dije con calma. Solo estoy cansada. Judith extendió la mano como para tocarme, pero me aparté. Ya no estaba enojada. Solo estaba terminada. Esa tarde fui a mi trabajo en el estudio de diseño del centro. Mi compañera, Carmen, me preguntó si estaba bien. Le conté todo en voz baja, entre bocetos y tazas de café. Ella escuchó y luego dijo: hiciste lo que la mayoría nunca se atreve a hacer, Charlotte. Recuperaste tu vida. Al volver a casa al atardecer, la luz del sol hacía brillar los ladrillos naranjas, del mismo color cálido que tenían la primera vez que vi esa casa, hace 5 años. Me estacioné, me quedé un rato dentro del coche y pensé en lo que vendría después. No lo sabía aún, pero tenía claro que ya no viviría bajo la sombra de nadie. Esa noche, al cruzar la puerta, susurré para mí misma: esto es mío. Y por primera vez, la casa me respondió, no con ruido, sino con silencio. Con paz, sentí como si la casa contuviera el aliento. El aire estaba quieto, la luz suave se filtraba por las persianas. El zumbido leve del refrigerador era el único sonido. Tenía la cabeza pesada después de una noche inquieta, pero la mente clara. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Me bañé, me puse mi saco gris y conduje al centro para reunirme con Matthew Price, mi abogado. Matthew había manejado mi contrato hacía 5 años, cuando compré la casa. En ese entonces yo era nerviosa, inexperta y demasiado dispuesta a complacer. Él me explicó que poner la propiedad temporalmente a nombre de mis padres era seguro, siempre y cuando yo hiciera todos los pagos. Después de 60 meses, me dijo, la propiedad será completamente tuya, Charlotte. Solo no falles ni uno. No fallé ninguno. La oficina de Matthew estaba en Bean Street, arriba de una cafetería con toldos verdes y olor a canela. Mientras lo esperaba, llegó Carmen, mi amiga. Había escuchado todo, los gritos, el ultimátum, la forma en que le pedí a mi familia que se fuera. Carmen había sido mi compañera en el estudio de diseño del centro de Cincinnati durante 3 años. Era de esas personas que transmiten fuerza tranquila, con las manos que siempre olían a pintura y a crema de lavanda. Estás haciendo lo correcto, dijo, apretándome la mano. Ya era hora de que alguien reconociera todo lo que has hecho. Asentí, pero no respondí. La verdad era que me sentía poderosa, y vacía al mismo tiempo. Defenderme había sido liberador, pero también me dejaba un hueco, como si un capítulo de mi vida se hubiera cerrado para siempre. Cuando Matthew llegó, lucía igual que hace 5 años. Camisa blanca impecable, reloj de oro delgado y ese hábito de golpear su pluma contra la libreta mientras hablaba. Me saludó con amabilidad y pidió los documentos. Le entregué una carpeta gruesa con todo: estados de cuenta, comprobantes de transferencias, correos del banco hipotecario en Columbus e incluso una copia del contrato original.
Revisó cada hoja con precisión. De vez en cuando levantaba una ceja. «Guardaste todo», dijo, impresionado. Tenía el presentimiento de que algún día lo necesitaría. Sonrió. Mujer inteligente. Durante casi una hora, Matthew revisó línea por línea. Yo bebía mi café, uno mediano de $4, y esperaba. El aire en la cafetería estaba lleno de murmullos suaves, y en algún punto alguien dejó caer una cuchara. Carmen, a mi lado, fingía calma mientras deslizaba el dedo por su teléfono. Finalmente, Matthew dejó los papeles sobre la mesa y se recargó en la silla. «Es un contrato sólido», dijo. «El acuerdo establece claramente que, después de 60 pagos consecutivos, la propiedad pasa completamente a tu nombre, señorita Ellison. La escritura ya debería haberse reemitido. Puedo confirmarlo con el registro del condado antes de que termine el día». Mis hombros se relajaron con alivio. «Entonces, ¿no hay forma legal de que lo impugnen?» «Ninguna», respondió. «Solo eran cofirmantes, no propietarios. Legal y financieramente, la casa es tuya. De hecho, podría solicitar una orden judicial si se niegan a irse». Solté un suspiro tembloroso que no sabía qué contenía. Carmen sonrió, orgullosa. «Te lo dije», susurró. Matthew imprimió algunos formularios, firmó donde era necesario y me entregó una copia de la nueva escritura, procesada el mes pasado. Mi nombre, Charlotte Ellison, estaba impreso en letras gruesas. Verlo ahí, oficial y permanente, fue como recuperar una parte de mí que había perdido hace mucho. «Felicidades», dijo Matthew. «Eres propietaria en toda la extensión de la palabra». Al salir, el viento otoñal levantaba las puntas de mi cabello. Los árboles a lo largo de la calle ardían en tonos rojos y dorados, las hojas girando sobre las banquetas. Era como si el mundo reflejara mi estado de ánimo. Terminar, limpiar, empezar de nuevo. Compré otro café de camino a casa y dejé una propina de $2. Los gestos pequeños importaban. Durante años, ni siquiera podía darme ese lujo. En un semáforo, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Me veía mayor de lo que recordaba, pero no en un mal sentido, más bien real. Las líneas bajo mis ojos contaban historias de noches largas, trabajo duro y resistencia silenciosa. Y había algo nuevo en mi mirada, certeza. Cuando llegué a casa, estacioné en la entrada y me quedé ahí un momento. La casa se veía distinta. No más grande, no más pequeña, solo más mía. Cada ventana, cada teja, cada dólar invertido ahora tenía peso. Bajé del coche y caminé por el sendero cubierto de hojas secas. El porche crujió bajo mis pies, familiar y acogedor. Dentro, el aire todavía guardaba los ecos de la noche anterior, los gritos, las acusaciones, el silencio después de mis palabras. Pero ahora podía respirar. Recorrí cada habitación lentamente, tocando las esquinas, las superficies. La mesa donde todo ocurrió, las fotos enmarcadas, el sillón con el pequeño desgarre que nunca reparé. Cosas simples, pero llenas de años de recuerdos, algunos dolorosos, otros valiosos. Me senté en el sillón y pensé en lo que venía. Matthew me había dicho que la orden de desalojo podía formalizarse en 3 días si era necesario, pero esperaba no tener que llegar a eso. No quería pleitos legales ni audiencias. Solo quería paz. Mientras preparaba té, mi celular vibró. Un mensaje de Tessa. «Podemos hablar de esto, ¿verdad? No lo dices en serio». Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de responder. «Lo digo en serio». Tardó solo 1 minuto en contestar. «Te vas a arrepentir, Charlotte». No respondí. Dejé el teléfono a un lado y bebí un sorbo de té, fuerte y terroso. El arrepentimiento era algo con lo que había vivido demasiado tiempo. No iba a darle más espacio. Más tarde esa noche, Carmen vino a visitarme. Pedimos comida del diner de la esquina, hamburguesas y papas fritas envueltas en papel, con sabor a libertad. Ella trajo una botella de vino barato, tal vez de $12, y nos sentamos en la sala a reírnos de anécdotas del trabajo y recuerdos de la infancia. Cuando se fue, la acompañé hasta la puerta. La noche estaba fresca, la luna clara como una moneda nueva. Al otro lado de la calle, algunas luces del porche parpadeaban, y se escuchaba la radio de un vecino en su cochera. Era una noche común en Estados Unidos,
Pero para mí, era el comienzo de algo completamente nuevo. Antes de dormir, me quedé junto a la ventana viendo el jardín. El pasto necesitaba un corte, la cerca pintura nueva, y el escalón del porche estaba hundido de un lado. Eran recordatorios del trabajo que venía, pero no me importaba. Ahora era mío para arreglarlo. Entré a mi habitación, la misma donde dormía de adolescente, pero ahora se sentía transformada. Abrí mi joyero y saqué un pequeño anillo de plata que había comprado en Boston el año pasado, por 45 libras. Un símbolo de independencia y orgullo tranquilo. Me lo puse en el dedo y sonreí. No era lujoso, pero era yo, simple, firme y ganado con esfuerzo. Apagué la luz y susurré en la oscuridad. Lo logré. Las palabras sonaron suaves, pero firmes, como una verdad finalmente dicha en voz alta. Y esa noche dormí profundamente, en mi casa, bajo mi techo, bajo mis propias reglas. Al principio no me tomaron en serio. Lo vi en sus ojos, esa sonrisa falsa que la gente pone cuando todavía cree tener el control. Carl, mi padre, se recargó en la silla como un hombre que ya ganó. Judith, mi madre, agitaba las manos fingiendo calmar la situación mientras en realidad echaba más leña al fuego. Y Tessa se rió. No con nervios, no, con burla. Charlotte, estás siendo ridícula, dijo. No puedes correr a tu familia. ¿Por qué? ¿Por dinero? No respondí. Ya había abierto el closet del pasillo y sacado 3 cajas de cartón, las mismas que usé cuando volví de Filadelfia después de perder mi trabajo. Era extraño, casi poético, volver a usarlas. Las puse junto a la puerta y dije simplemente: llévense lo que sea suyo. Carl frunció el ceño. La casa es de la familia. Lo era, respondí. Pero durante 5 años yo la pagué. El papel dice lo que dice. Tessa rodó los ojos. ¡Qué dramática! ¿De verdad crees que un simple papel te hace la jefa? Miré el anillo de diamante en su dedo, el que su prometido, Evan, probablemente había comprado a crédito. Pensé en el presupuesto de su boda, 18,500 pesos. Todo por una ceremonia que duraría medio día y la dejaría endeudada. No me hace la jefa, dije. Me hace la dueña. Eso la dejó callada por un momento. Judith murmuró algo sobre ingratitud, pero no le presté atención. Caminé por la sala, abriendo cajones, separando cosas, montones de correo que no eran míos, revistas, recuerdos sin valor. Cada paso me pesaba, pero seguí. Para la tarde, ya corría la noticia entre los parientes. Mi prima Olivia llamó desde Buffalo con voz baja y cautelosa. ¿De verdad estás haciendo esto, Charlotte? Sí, dije simplemente. Bien por ti, susurró. Han dependido de ti demasiado tiempo. Después de eso, el teléfono no dejó de sonar. Mensajes, llamadas perdidas, correos de voz. La mayoría eran intentos de manipularme disfrazados de preocupación. Pero un mensaje de mi compañero Lucas me hizo sonreír. Orgulloso de ti, ¿necesitas ayuda? Al caer la noche, la tensión volvió a espesarse. La casa olía a polvo y a discusiones viejas. Mis padres estaban en la cocina susurrando. Tessa lloraba por teléfono con Evan, su voz quebrándose como una melodía rota. Yo estaba en la sala revisando los documentos una última vez. La escritura, los estados de cuenta, las confirmaciones de pago. No necesitaba convencer a nadie ya, pero quería ver las pruebas otra vez, recordarme que no estaba imaginando mi poder. A las 10 comenzaron los gritos. Carl primero, con su voz retumbante. Estás destruyendo a esta familia. Judith lo siguió, entre enojo y súplica. Nosotros te criamos, Charlotte. Te dimos todo. Me quedé en el umbral, tranquila, casi distante. Me dieron un hogar para crecer, dije con voz baja, pero yo les di uno para vivir. Y ahora lo estoy recuperando. La tormenta duró casi 1 hora. Las palabras se lanzaban como piedras. Egoísta, sin corazón, fría. Pero yo me quedé firme. He pasado por cosas peores, despidos, engaños, corazones rotos. Al menos esto tenía un final claro. Cuando por fin se quedaron sin voz y la casa cayó en silencio, dije la última línea. Mañana a medianoche. Por favor, estén fuera para entonces. Me miraron, atónitos. No grité, no lloré,
No azoté puertas. Solo me di la vuelta y caminé a mi cuarto. Detrás de mí, Judith empezó a llorar, suave, desesperada, mientras Carl murmuraba maldiciones. Pero no miré atrás. Subí las escaleras y me senté al borde de la cama, observando mi reflejo en el espejo. Mi rostro pálido, mis ojos cansados, pero debajo de todo eso, había algo nuevo, claridad. La que llega solo cuando dejas de mentirte a ti misma. Durante 5 años fui la proveedora silenciosa. Trabajé turnos extra, acepté proyectos freelance los fines de semana, rechacé vacaciones, cenas, fiestas, todo para que la hipoteca se pagara a tiempo. Y todo ese tiempo, ellos pensaron que solo ayudaba. Casi me daba risa. A eso de las 11, tocaron mi puerta. 3 golpecitos suaves. Charlotte, era la voz de Judith, sentía como si la casa estuviera conteniendo el aliento. El aire era suave, una luz tenue se filtraba por las persianas. El zumbido leve del refrigerador era el único sonido. Tenía la cabeza pesada por una noche sin descanso, pero la mente clara. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Me bañé, me puse mi blazer gris y manejé al centro para reunirme con Matthew Price, mi abogado. Matthew había manejado mi contrato 5 años atrás, cuando compré la casa. En ese entonces, yo era nerviosa, inexperta, y demasiado dispuesta a complacer. Él me había dicho que poner la casa temporalmente a nombre de mis papás para asegurar el crédito era seguro, siempre y cuando yo hiciera todos los pagos. Después de 60 meses, me dijo, la propiedad será completamente tuya, Charlotte. Solo no te atrases ni una vez. Y no lo hice. La oficina de Matthew estaba en la calle Vine, arriba de una cafetería con toldos verdes y olor a canela. Mientras lo esperaba, llegó mi amiga Carmen. Ella había escuchado todo, los gritos, el ultimátum, el momento en que le pedí a mi familia que se fuera. Carmen era mi compañera en el estudio de diseño del centro de Cincinnati desde hacía 3 años. Tenía esa fuerza tranquila que se siente más que se nota, con las manos que siempre olían a pintura y crema de lavanda. «Estás haciendo lo correcto», me dijo, apretándome la mano. Ya era hora de que alguien reconociera todo lo que has hecho. Asentí sin decir nada. La verdad era que me sentía poderosa, y vacía al mismo tiempo. Defenderme había sido liberador, pero también me dejó esa sensación extraña de final, como si un capítulo de mi vida se hubiera cerrado para siempre. Cuando Matthew llegó, estaba igual que 5 años atrás. Camisa blanca impecable, reloj dorado delgado y ese hábito de golpear su pluma contra la libreta mientras hablaba. Me saludó con calidez y pidió los papeles. Le entregué una carpeta gruesa con todos los documentos, estados de cuenta, recibos de transferencia, correos del banco hipotecario en Columbus, incluso una copia del contrato. Él revisó todo con calma, levantando las cejas de vez en cuando. «Guardaste todo», dijo, impresionado. Tenía el presentimiento de que algún día lo necesitaría. Él sonrió levemente. «Eres una mujer inteligente». Durante casi 1 hora, revisó cada línea del contrato mientras yo tomaba mi café, un americano mediano de $4. El ambiente del café estaba lleno de conversaciones suaves, y en algún punto alguien dejó caer una cuchara. Carmen seguía a mi lado, fingiendo tranquilidad mientras revisaba su teléfono. Finalmente, Matthew dejó los papeles y se recargó en su silla. «Está todo en orden», dijo. «El acuerdo establece claramente que, al completar 60 pagos mensuales consecutivos, la propiedad pasa completamente a tu nombre, señorita Ellison. El título ya debió haberse reemitido a tu favor. Puedo confirmarlo con el registro del condado antes de que acabe el día». Mis hombros se relajaron. «Entonces, ¿no hay manera legal de que ellos lo disputen?» «Ninguna», respondió. «Ellos solo eran cofirmantes, no propietarios. La casa es tuya, legal y financieramente. De hecho, podrías pedir una orden judicial si se niegan a irse». Exhalé un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Carmen sonrió, orgullosa. «Te lo dije», susurró. Matthew imprimió algunos formularios, firmó donde era necesario y me entregó una copia del nuevo título, procesado el mes pasado. Ahí estaba mi nombre, Charlotte Ellison, impreso en letras gruesas. Verlo así, oficial y permanente, fue como recuperar una parte de mí que había perdido hace mucho. «Felicidades», dijo Matthew.
Ahora sí, eres dueña en todo sentido. Salí del edificio y el viento de otoño levantó las puntas de mi cabello. Los árboles a lo largo de la calle ardían en tonos rojos y dorados, las hojas girando sobre la banqueta. Sentí que el mundo reflejaba mi ánimo, terminando, limpiando, cambiando. Compré otro café en el camino y dejé una propina de $2. Pequeños gestos que ahora podía permitirme. En el semáforo, me miré en el espejo retrovisor. Me veía mayor, pero no en mal sentido, más real. Las líneas bajo mis ojos contaban historias de noches largas, de trabajo duro, de resistencia silenciosa. Y había algo nuevo en mi mirada, certeza. Al llegar a casa, me quedé un momento en el coche. La casa se veía distinta ahora. No más grande ni más chica, simplemente mía. Cada ventana, cada teja, cada dólar invertido, ahora tenía peso. Entré. El porche crujió bajo mis pasos, familiar y acogedor. Dentro, el aire todavía guardaba ecos de la noche anterior. Los gritos, las acusaciones, el silencio después de mis palabras. Pero ahora se sentía en paz. Recorrí las habitaciones despacio, tocando los muebles, los marcos de fotos, el sofá con esa pequeña rasgadura que nunca había reparado. Todo era común, pero cada cosa guardaba años.